Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, estamos con Gustavo Godoy. El tema de la visita del Papa, que ha sido tan controversial y que ha sido tan criticada por un sector del exilio cubano, y hay exilio venezolano que tampoco le gustaba mucho la actitud del Papa en Cuba. No dijo las cosas expresamente, no recibió a la disidencia, pero sí se reunió con Fidel. ¿Por qué se reúne con Fidel y no con la disidencia? Yo tengo la suerte de haber estado presente en los 3 papas que han ido a Cuba. Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora ¿Por qué van Papa todos Francisco. a Cuba? ¿Por qué todos los papas van a Cuba? Porque Cuba es un encanto, ¿no? ¿En Y serio? Cuba No llama la sabía, atención, pero es un país que tenía un auge económico muy grande, ha tenido una revolución que ha sido la revolución para América Latina. El liderazgo de Fidel Castro, uno esté de acuerdo o en desacuerdo con él, hay que reconocer que es un hombre que es muy inteligente que ha llevado eso a cabo. Ahora bien, Juan Pablo II, cuando hace esto hace 16, 17, 18 años, yo recuerdo que dijo una cosa que todo el mundo se quedó así como paralizado, ¿no? Dijo que el mundo se abra a Cuba y que Cuba se abra al mundo. Y terminó diciendo, no tengan miedo. Frase que de verdad inolvidable. Benedicto, ¿Cómo los marcó? Benedicto era otro tipo de, siendo alemán, Muy alemán. muy alemán, ¿no? Y Francisco es un papa dinámico, es jesuita. No te olvides que los jesuitas son, por regla general, la gente más avanzada. Más avanzados, más estudiosos. Yo tuve la suerte de estudiar con Yo los también. jesuitas. ¿Ah, sí? Sí. Entonces somos buenemitas. ¿No? Yo aprendí mucho de ellos, ¿no? No nos olvidemos que el Vaticano es gobierno también. Tiene su ministro de Relaciones Exteriores, tiene el equivalente de sus consulados. Claro, sí. Y parte del rechazo que algunos de mis compatriotas han tenido con respecto a su visita es parte, me parece, parte del dolor que muchas personas han sufrido, unos más que otros, porque han tenido un familiar fusilado, preso, algo por el estilo, ¿no? Pero el Papa fue muy consecuente, porque no te olvides que este Papa fue parte del triángulo entre la Casa Blanca, Claro, la en Iglesia. esa conversación, mediador prácticamente, ¿no? Fue mediador. Y hay ciertas cosas que se pueden decir y ciertas cosas que no se pueden decir o no se deben de decir. Y creo que este es un Papa espontáneo, dijo lo que él creía que podía decir. La seguridad fue muy fuerte, la seguridad fue muy fuerte. El entusiasmo que yo viví en este viaje de este Papa, además que lo comparo con el evento, sí fue, pero Juan Pablo II fue una cosa así que fue electrizante, ¿no? Sí. Con este Papa, que es un Papa dinámico, moderno, que hace que el papamóvil se pare porque viene una niña y la seguridad se lo lleva y rompe el protocolo y lo hable. Es multilingüe. Cuando él va a Brasil y sale de Brasil, el primer viaje grande que hace él cuando llega al trono de San Pedro, dijo con los miembros de la prensa en el avión, dijo, ¿quién soy yo para juzgar? ¿No? Un papa un poco más humano, me parece. ¿Terrenal? Es terrenal y es jesuita. Absolutamente. Y es jesuita. Absolutamente jesuita, además. Absolutamente es jesuita. Sí, además, ¿no? que me recuerdan mucho Entonces, los sacerdotes hay con los cuales yo estudié. Hay ciertas cosas que, teniendo lo involucrado que él está desde un principio, y esto no pasó en un mes o 2 meses. Yo me acuerdo que cuando el 17 de diciembre pasado, ante ambas cámaras, el presidente Barack Obama habla lo de Cuba, yo estaba monitoreando eso y yo dije, estoy yo soñando qué es lo que está sucediendo, porque mucha gente desconoce y muchos de mis compatriotas desconocen de que este no es el primer movimiento que hace un presidente en la Casa Blanca con respecto a Cuba. El primero se hizo en el año 61 con John F. Kennedy, lo hizo Carter, lo hizo el padre Bush, el presidente Bush. Pero solo se consolidó lo hizo Reagan. Pero solamente se ha consolidado. Sí, pero en aquel momento por lo Cuba menos, todavía... Porque consolidado no está todavía, ¿verdad? No. Todavía esto es un proceso.
y no quiero tomar el mérito, pero dije, esto es un proceso muy largo. Son 50 y tantos años de falta de encuentros, y cuando hay encuentro hay adversidad, ¿no? Y la participación del Vaticano en esto, y la Iglesia va a defender la Iglesia. Se ha fabricado, por ejemplo, Cuba fabricó el año pasado, antepasado, un centro de retiros espirituales en las afueras de La Habana. Ahora creo que han dado la luz verde para que haya 3 colegios que sean para distintos sacerdotes. Sí, hubo un momento que fueron expulsados de la isla un número de sacerdotes. Después lo que sucedió, y eso lo digo porque estuve, no lo leí, no me lo contaron, lo viví en Sí, el año exacto. 77, 79, pues había iglesias, lo que pasa es que había pocos curas, había pocos sacerdotes. Entonces, donde no había un sacerdote de una denominación, pues se cerraba esa iglesia. Pero había muchas otras iglesias, la iglesia del Carmen, que es una de las iglesias más grandes que está en La Habana. Yo fui en el año 78, 79 a esa iglesia. Era una iglesia que los domingos daba 13 misas. Y me dijo el párroco, aquí hoy en día se da una misa el domingo, porque nada más que iban las personas mayores. Cuando años después viene la cuestión de que los católicos y los creyentes, fueran de cualquier denominación, podían tener un crucifijo o la estrella de David, etcétera, etcétera, ese fue un cambio impresionante, porque la gente no hacía notoriedad de que eran o católicos o hebreos, algo por el estilo. Hay cambios en Cuba, no son los cambios que muchos cubanos deseamos, pero son Ahora, y cambios. esa conversación con Fidel, ahí a lo mejor estaba Hay una serie de fotografías que es muy interesante. perdonando sus culpas. Hay una fotografía que me viene a la mano. Él está tomando en la mano a Fidel, Sí. y lo está mirando porque este papa tiene una mirada Uy, que sí. es lacerante. Sí, señor, Es penetrante. lacerante, Sí. ¿no? Que Y además es dulce, pero fuerte. es muy fuerte. Es Él dulce, se pero queda muy como fuerte, mirando sí. así, como diciendo, te estoy haciendo un rayo a quien sea. Sí, sí, sí. ¿no? Dios sabe lo que le ha dicho, la historia lo dirá. Claro, y porque La ahí historia lo no había dirá. sonido, pero quién sabe. Entonces, si el Papa pensaba, o se sospechaba, o le advirtieron que el decir voy a hablar con este grupo o este otro grupo, que eso iba a endurecer o dañar el proceso de relaciones, prefirió callarse. No nos olvidemos que el Vaticano es gobierno también, no es solamente una iglesia. Pero digamos que en este proceso, como decimos los venezolanos, hechos los locos, se metió la iglesia y se metió Estados Unidos en Cuba. Todo el mundo, De una sola vez. todo el mundo. Fue el triángulo. Fue el triángulo. Los acuerdos, ¿usted es de los que considera que Estados Unidos lo que hizo fue meterse para vigilar de cerca que se respeten los derechos humanos, por ejemplo? Mira, todo es factible en este mundo. Yo creo que los Estados Unidos... Pero va bien ese acuerdo, va a ir bien, va a ir bien no para todo el cubano. Mira, algunos, es posible, algunos historiadores dicen de que este ha sido, que saben mucho más que yo, este ha sido un paso de que Cuba era un protectorado de Estados Unidos, ¿no? Y tú tienes lo de la base de Guantánamo, que es una de las cosas que está pidiendo el gobierno cubano, ¿no? La base de Guantánamo viene cuando la guerra de independencia, cuando viene los Rough Riders, viene y se quedan con la base de Guantánamo. El primer presidente de Cuba, don Tomás Estrada Palma, tengo entendido que no hizo un contrato de X números de años. Yo sé que en estos momentos no hay un contrato oficial. Lo que sí que sé es que hay 116 presos en IREPI, ¿no? Que al gobierno de los Estados Unidos le cuesta miles de millones de dólares mantener a esos presos, ¿no? Pero son problemas, son cosas, son técnicas y que son... ¿Esto se estancaría en un gobierno republicano, por ejemplo? ¿Este proceso? Que si caería en un ¿Se problema... estancaría el proceso de acuerdos? Es posible. Sí se estancaría. Es posible. Sin ¿Y habría embargo, retroceso? hubo 2 presidentes republicanos, Bush y Reagan, que intentaron esta comunicación, que intentaron estos cambios, no sé si tan profundos como estos, ¿no? Sí. Y mucha gente desconoce ese tipo de cosas. Aquí coincidió el arte de Obama con que hubiera este papa en el Vaticano. Mira, a mí me parece... Coincidió la historia. Yo creo que el presidente Obama personalmente ha cometido grandes errores, pero sin embargo, por los años que llevo viviendo en Estados Unidos, por los años que estudié en los Estados Unidos, siempre y viví con muchos americanos durante mucho tiempo, ¿no?
siempre me llamaba la atención un país tan ordenado, tan religioso de distintas denominaciones, ¿no? ¿Y tan conservador? Y tan conservador, y tan naif. Sí. Y tan Eso lo naif, describe muy bien. y tan naif, Lo ¿no? describe. Que básicamente eran de distintas denominaciones, eran hebreos o eran bautistas, musulmanes. algo. Y sin embargo, el que no vivió esa experiencia de lo que era el racismo en Estados Unidos, no se da cuenta del cambio tan sustancial que ha habido, ¿no? Entonces, que se cuente con un presidente afroamericano. Lo primero que dije, bueno, señores, este país ha aprendido, porque no va mano a mano de ser muy religioso, sea de la denominación que sea, y no permitir que una persona pueda ir a un baño. Claro. Sí, exacto. Entonces creo que es un paso positivo. Si puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con la política, ya eso es distinto. Pero yo creo que es un paso significativo. Creo que Estados Unidos se ganó sobre todo el aplauso y el respeto de los países europeos. Así. Bueno, muchísimas gracias. Se me acabó el tiempo. Estoy aquí hipnotizado con este señor. No, lo tenemos que hacer de nuevo. Con mucho gusto. Hay que invitarlo de nuevo. Gracias, Gustavo Gracias por la Godoy. invitación. Bueno, vamos a ir un corte. Al regreso vamos a hablar del caso de la juez Miriam Morandi, para que ustedes entiendan cómo fueron castigados, cómo el gobierno de Nicolás Maduro aplica una retaliación contra oficiales por haber capturado a un narcotraficante. Y recuerden visitar mi página de Facebook, mi fanpage, ahí tienen ustedes la dirección, www.facebook.com, Patricia Poleo Oficial. Vamos a ir un corte y al regreso, el caso de Miriam Morandi y de los oficiales que fueron retrasados por haber capturado a un narcotraficante. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo.